Bueno, ¿alguien se acuerda, aunque sea un poquito, de la lectura que ha hecho Lucy? ¿Quién era el protagonista en esta lectura? Salomón, ¿eh? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Salomón? Estaba construyendo el templo, ¿sí o no? Y sabéis quién era el padre de Salomón, ¿verdad? ¿Quién era? Venga, lo decimos para los que no lo sepan. El rey David. Hay que poner el apellido antes. El rey David. David hay muchos, pero el rey David solo hubo uno. El rey David tuvo muchos hijos y le dieron muchos dolores de cabeza, muchos sofocones. Lo pasó muy mal con sus hijos, David. Pero hubo uno que fue la guinda de bueno que era, y este era Salomón. Este amaba a su padre, y este fue el que hizo realidad el proyecto de su padre, el proyecto que David tenía en su corazón, y era construir templo al Señor. Entonces, David propuso hacer la voluntad de Dios y de su padre, el rey David, porque así se lo dijo a su padre cuando tenía 70 años y estaba en el lecho de muerte. Y le dijo: Salomón, mira que te he dejado todos los materiales y todas las cosas dispuestas para que puedas construirle templo a nuestro Dios. Y Salomón le dijo: papá, estate tranquilo que yo lo voy a hacer. Y después de que David murió, Salomón estuvo preparándolo todo y estuvo 4 años en el mes segundo, en el mes de Zif, hasta que pudo construir el templo al Señor. Y fueron 480 años desde la salida de Israel, de Egipto, hasta la construcción del templo. Algunos se atreven a decir que desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo Mesías pasaron 480 años. Más 3 de ministerio, 483. Más 7 años de Apocalipsis, 490 euros, iba a decir, años. ¿Qué estaría yo pensando? 490 años. Y eso son las 70 semanas de Daniel, el profeta Daniel, que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Así que hay que leer la Biblia, hay que conocer los números, no para multiplicarlos ahí fuera, como yo he hecho ahora, sino para multiplicarlos aquí dentro y ponerlos delante del Señor. Entonces, este Salomón, lleno de sabiduría, propuso hacer el templo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue lleno de sabiduría de Dios. Y en el momento que fue lleno de sabiduría, el versículo 13 nos dice que decretó leva en todo Israel. ¿Sabéis qué significa decretar leva? Llamar a filas a los hombres para el ejército. Eso es decretar leva. Eso es lo que ahora muchos países europeos quieren hacer, porque se han dado cuenta de que desde que retiraron el servicio militar obligatorio, los chavales están perdidos. Están todo el día fumando porros y bebiendo y saliendo de marcha y haciendo cosas raras y partiendo el mobiliario de los pueblos, de los lugares. Y quieren partir eso trayendo a los chicos ¿a dónde? Al servicio militar. Porque sus padres no pueden estar trabajando y pagando tanto impuestos y ir detrás de esos jóvenes que están y viven tan perdidamente. Yo hice el servicio militar, estuve 9 meses, fui de lo último. Pero después de mí, todos los que no han ido, yo he visto la diferencia. No tienen disciplina, no saben hacer las cosas, no saben lo que es levantarse un día a las 7 o a las 8 de la mañana para hacer algo en tu vida, no saben estudiar y para remate, estas maquinitas, la iba a llamar diabólica, no sé si llamarlas diabólicas, estas maquinitas diabólicas que nos tienen absorbidos, la luz LED, que tan buena es para todo y sin embargo nos tiene absorbidos. ¿Y qué generación estamos haciendo, hermanos? ¿Verdad? Por eso aquí lo importante y lo que aprendemos de Salomón es la obediencia y el amor que tuvo no solamente por su padre, sino también por Dios. Y cuando decretó leva en el pueblo de Israel, de todos los hombres y mujeres que había, escogió a 30.000 de ellos, los cuales enviaba de 10.000 en 10.000 para cortar maderas, para picar piedras, para traer materiales. Así, hasta el día de hoy hemos aprendido esto, que 1 mes de trabajo allí, 2 meses de descanso en casa. Y mientras que tú descansas 2 meses, hay 2 grupos que van a trabajar.
y nos vamos rotando. ¿Os acordáis de la guerra de Kuwait en el año 91-92? En ese año Irak atacó Kuwait porque quería el petróleo. Quería hacerse el dueño del petróleo y poner el precio a su disposición. Este era Saddam Hussein. Y me acuerdo que en ese año yo me preparé para soldar tuberías de alta presión. Y me invitaron a ir a Kuwait para soldar estas tuberías. Me ofrecían 6.000 euros de la época en el año 91 y trabajaba un mes allí y 2 meses en casa. Y los 2 meses pagados, un poco menos, pero pagados. Imagínate la cantidad de personas que tuvieron que ir. Yo no pude ir porque me llamaron para el servicio militar, justamente en ese mes. Pero esto es más o menos para que nos pongamos en posición. Llamaron a fila a esos hombres, no para la guerra, sino para trabajar y construir lo que iba a ser el templo del Señor. Ahí había albañiles, ahí había carpinteros, ahí había canteranos o picapedreros, y en definitiva, todos estos estaban dispuestos a obedecer a Salomón, porque además Salomón los pagaba. No os creáis que iban como esclavos, tenían sus pagas y tenían su comida y estaban muy bien mirados. Salomón hizo las cosas bastante bien, la verdad. Así que, como Salomón tenía todo lo necesario y además tenía el permiso de Dios, él dice, mira, yo solo no lo puedo hacer. Me tengo que hacer de personas y mujeres que me echen una mano. Y la vida continúa así. Él solo no puede hacer nada. Necesitamos grupos de personas y como mínimo una familia. Si tú tienes un marido o tienes una mujer o tienes hijos, sabes y estás contento y feliz porque has cumplido la vida, ¿sí o no? Pues cuando decidas hacer un proyecto, tú sabes que puedes contar con la familia que tienes cerca y la familia que tienes lejos. Y eso es bonito y eso sabes que va a fructificar y va a llegar a buen puerto. Pero ¿cuántos hombres y mujeres han sido llamados por Dios y no han sido abandonados a su suerte, a solas, sino que fueron llamados por el Señor y complementados con alguna persona? Y todos nosotros sabemos y conocemos los personajes de la Biblia. Así que si yo digo un nombre y vosotros pensáis en ese complemento que Dios le puso, otro hombre o otra mujer, me vais a seguir inmediatamente. Si yo digo Moisés, ¿en quién pensáis? Aarón, su hermano, y Miriam, su hermana. ¿Qué sería de Moisés sin Aarón? Aarón era el que hablaba al faraón y al pueblo. Si yo digo Noé, su familia, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus mujeres y la mujer de él. ¿Qué sería de ellos? 8 en total entraron en ese arca. Y si yo digo Esther, que se habló de ella hace poco, ¿en quién pensáis? En su tío Mardoqueo, sí señor. Porque todos están complementados. Y si yo os digo Elías, el profeta Elías, los que habéis leído la Biblia, Eliseo, el otro profeta que le seguía. Y así podemos seguir con David. ¿A quién tenía David? David tenía para mí personalmente como mínimo 2. Uno era el profeta Samuel y otro era su gran amigo Jonatán, el hijo del rey Saúl. Esos 2 hombres ayudaron a que David fuese un gran rey, con la ayuda de Dios. Si yo digo ahora marido, mujer, ¿qué sería de nosotros sin ellas? ¿Qué sería de vosotras sin nosotros? Marido y mujer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se complementan y sin embargo es lo último que pensamos. Bueno, sí, a ver, tal cual. Marido, mujer, y nos ha costado tiempo decirlo, lo hemos pensado, hemos estado un ratito, hemos hecho, ¿será que es o no? Sí es tu marido, sí es tu mujer, es un regalo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo no fue menos. Si yo digo Jesucristo, ¿qué os viene a la cabeza? Los 12 apóstoles, ¿no? ¿Sí o no? ¿A quién tuvo Cristo aquí con él? A 12 hombres que escogió inmediatamente para que fuesen con él. O sea que desde el momento que Jesús vino, lo primero que hizo fue que se fueron añadiendo Andrés, Felipe, Natanael, Simón,
tal Juan de Zebedeo, el otro, ¡pac! Y tuvo un montón de discípulos, pero solo estos 12 le acompañaban a todo lugar y conocían los secretos del Maestro. Amén. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, se nos narra la elección de estos 12 hombres. Capítulo 10, versículos del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jesucristo nos está mostrando la necesidad, pero inminente, de hacer un equipo de trabajo, un grupo de trabajo. Y es lo que primero hizo. ¿Creéis que Jesucristo necesitaba a estos 12 hombres? No los necesitaba. Sin embargo, él quiso dar ejemplo en todo lo que hizo el Señor Jesús. Y dice, mira, así como yo, el maestro, Rabí, me he acompañado de gente que me van a ayudar con este ministerio, van a servir a la obra de Dios, así vosotros también tenéis que tener una mente grupal. Tenéis que tener una mente de discípulo, una mente de maestro también. Tenéis que estar pensando siempre los unos en los otros. Y por eso nos llamamos iglesia. ¿Sabéis por qué nos llamamos iglesia? ¿Alguien sabe el significado de iglesia? La unión. La unión, el conjunto de personas que tienen un solo credo y tienen algo en común, juntos y unánimes en un mismo sentir. No en una misma iglesia, en una misma denominación. No, eso no vale. Juntos en un mismo sentir. ¿Y cuál es este sentir? ¿Lo has preguntado alguna vez o no? ¿Cuál es tu sentir en este lugar? Amar a Dios, tener un encuentro con Él, obedecerlo y ser fiel a Dios sobre todas las cosas, a pesar de que todos los demás un día te vayan a abandonar. Y doy fe de que te van a abandonar. Si abandonaron al Maestro, ¿cuánto más a nosotros? Y la obra no sigue adelante porque vengamos un domingo u otro, no, la obra sigue porque Dios determinó en ciertos hombres y mujeres que iban a estar continuamente delante de su presencia. Y si tú decides estar delante de la presencia de Dios, a partir de ahora, tú vas a ser una persona diferente. Tú vas a tener el poder de Dios morando en ti. Y no serás avergonzado o avergonzada nunca, jamás. Porque el poder de Dios reposará en ti. Y el Señor busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No cuando les dé la gana, cuando las cosas vayan bien o vayan mal, sino en espíritu y en verdad. Y se nos invita a tener dentro de la iglesia ancianos, diáconos y personas que ministren, ministros. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Si no, ¿cómo vamos a alimentar a esas almas rotas que vienen de otros lugares? Si no, ¿cómo vamos a vendar a las ovejas heridas que vienen incluso de otras iglesias? Con esas doctrinas tan raras que le enseñaron y que están tan agarrados a esas doctrinas humanas que no son capaces de ver, como aquellos religiosos en el tiempo de Jesús, de que Jesucristo es libertad y que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso nos invita a abrir el puño de una vez por todas y no tenerlo más cerrado con nuestras doctrinas humanas que hemos heredado de hombres, sino abrir. Por eso nos ha traído el Señor a la mayoría de nosotros a este lugar, para hacernos ver, para tener una visión más amplia de todo lo que nos rodea y no solo una visión de estas cortas como le tenemos que poner a los burros o a los caballos para que no se entretengan con la yegua. El Señor quiere quitarte esas vendas y que abras y que veas como Él ve y que sientas como Él sienta. Por eso, hermano, nosotros sabemos que la obra del Señor es efectiva y la obra del Señor es personal y colectiva. La obra del Señor que empezó en ti va a terminar en un grupo de personas. Tú no puedes andar siempre solo. Lo que Dios empezó en ti, eso va a culminar en un grupo de personas. ¿Sabéis por qué se llama la Biblia Biblia?
Porque es un conjunto, ¿dónde está? Me lo habéis quitado, está por ahí. La Biblia es un conjunto de libros. ¿Qué es lo que tienen en común? Que hablan de Dios y que hablan del Mesías. Y nosotros, la iglesia, somos un conjunto de personas que tenemos en común ¿a quién? Al Señor. Y hablamos de Dios y hablamos del Mesías. Por eso, hermano, es tan importante mirarnos a nosotros mismos todos los días. ¿Por qué? Porque no todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. Lamento deciros esto, pero no todos los que estamos aquí, no todos los que están en la casa son discípulos y discípulas, sino aquellos que escuchan su voz y la ponen por obra. Un discípulo es el que sigue a Cristo en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero nosotros nos creemos superiores a los demás y creemos que lo que hizo Adán y Eva nosotros no lo hubiésemos hecho. Y lo que hicieron los discípulos abandonar al maestro, que va para nada. Sin embargo, abandonamos a nuestros contemporáneos, a nuestros hermanos y nuestras hermanas, los abandonamos a su suerte. Desaparecemos de la obra, de la nada. Y decimos, bueno, como si ya no tuviese nada que ver con estos. Y dice la palabra, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, hubiesen permanecido firmes en la obra. Y eso te quiere mostrar el Señor. ¿Verdaderamente permaneces firme en la obra? ¿Verdaderamente te consideras discípulo de Cristo, discípula? En el tiempo de Jesús, aquellos hombres que le seguían lo veían todo tan claro y tan bonito, pero cuando el Mesías desapareció, las cosas empezaron a ser bastante duras y bastante crudas para todos ellos. Así que el Señor tuvo que trabajar con ellos y tuvo que darles su Espíritu Santo, por el cual ellos se armaron de valor. No por sus proezas o por la unión de la iglesia, sino porque cada uno de ellos individualmente tenía el poder del Espíritu Santo residiendo en él. Por eso nosotros, aunque seamos enviados a los lugares, nosotros sabemos a quién buscar y dónde buscar, porque tenemos la identidad dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Dice, en Primera de Juan se refiere a lo que os he dicho antes. Algunos de los que andaban con nosotros salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y eso es algo que a mí siempre me ha hecho pensar, ¿sabes? Dios mío, ¿cómo me ves delante de ti? ¿Verdaderamente soy digno de ser llamado hijo tuyo, hija tuya? ¿Estoy dando la talla en cada día de mi vida? ¿Es esto lo que tú quieres para mí, Señor? ¿Venir un día al culto y comerme lo que me den? ¿O quieres que me prepare? ¿Y quieres que lea tu Biblia? Y que sepa las cosas que están ocurriendo, los acontecimientos, lo que viene. Porque, hermanos, seamos realistas. Si tú quieres trabajar o quieres participar en algún deporte, tú te tienes que preparar. Tú no estás, ahora mismo ninguno de nosotros estamos para jugar un partido de fútbol, solo Cristina, creo. Solo Cristina está para jugar un partido de fútbol. Nosotros nos morimos, vamos, a los 20 minutos estamos ya echando el corazón por la boca. O menos, ¿eh, Lucy? 20 de portero, digo. 20 de portero. Imagínate, hermano, nosotros en el mundo espiritual igualmente no podemos entender la palabra de Dios en una hora el domingo. Tú no puedes venir aquí y juzgar si te gusta o no te gusta. Si tú no sabes, no entiendes, no has leído la Biblia, obviamente que no te va a gustar. Porque no todo van a ser palabras de ánimo y dulces y este hombre solo predica aquello. Hermanos, habrá momentos que no sean tan bonitos. Habrá momentos que el Señor quiere que tú te rasques para que vayas a la palabra y compares lo que Miguel dijo esta mañana desde el púlpito, o el Señor a través de Miguel. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Los discípulos también. ¿Y sabes qué le respondió el Señor? Abrid conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo del 69 al 70. Juan 6, 69 y 70 dice lo siguiente.
Le respondió, del 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabra de vida eterna, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y va Jesús y le dice, ah, sí, vosotros habéis creído y conocéis. Y le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo, y uno de vosotros es diablo. Hermano, esta lectura a mí me hacen pensar mucho. Porque si en ese tiempo con Jesús ya había en un grupo tan reducido una persona que era diablo, ¿cuánto más habrá en nuestras iglesias? Esos lobos disfrazados de ovejas que vienen a destruir desde adentro para afuera. Por eso tiene lógica lo que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque sus obras le delatan, inconstantes en todos sus caminos, infructíferos, como nubes cargadas de agua, pero que van de un sitio a otro y no descargan ni una gota. ¿De qué vale esa nube? Por eso es importante leer la palabra, es importante retener y compararlo con nosotros mismos, no con los demás, sino lo que tú piensas que tú eres delante de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo delante de Dios? A ti misma. Eso es muy importante, ¿sabéis? Nosotros hemos creído, y dice el Señor, sí, sí, claro, ya sé que habéis creído, pero sin embargo, yo os escogí a vosotros y uno de vosotros es demonio y los demás me vais a abandonar, dice el Señor. Pero llegará el poder del Espíritu Santo y regresaréis y vendréis a un encuentro conmigo, a un encuentro eterno, para siempre, donde ya no habrá más retiradas, ya no habrá más huidas, ya no habrá más estampidas, porque sabréis la verdad y la verdad os hará libres. Este Judas, hermanos, este 1 entre 12, imagínate cuántas congregaciones hay en el mundo. Si tuviésemos que contar 1 entre 12, imagínate cuántos iscariotes hay en las iglesias. Dios nos libre, ¿no? Este Judas estuvo con el Señor, lo escogió el Señor, pero no lo tenía como su Señor, sino que tenía la prioridad de las cosas de aquí abajo. Lo que Judas perseguía era la fama que Jesús proporcionaba, la bolsa de dinero que él llevaba siempre en su cinto y todo lo que él hacía metiendo mano, deshaciendo y haciendo. Incluso hasta me puedo imaginar personas que quisieron estar cerca de Jesús y Judas diciendo, si tú sueltas 2 moneditas, yo te voy a acercar un poco más adelante. Yo me puedo imaginar estas cosas. Personas vendiendo los ministerios, haciendo favoritismo por aquellos que dan, a aquellos que aportan más. Eso no es las cosas que Dios nos está enseñando. Eso no son las cosas que nosotros hemos aprendido del Señor. Pero indudablemente muchas veces seguimos así, viviendo en estos mundos. En vez de edificar, destruyen. En vez de edificar los corazones, las familias, las iglesias, lo que hacen es destruir. Estas personas inconstantes nunca van a traer a sus familiares a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora amo mucho al pastor, ahora lo odio. Ahora amo mucho esta iglesia, ahora la odio. Ahora asisto a esta iglesia, ahora no asisto. Ahora hago, ahora no hago. Y el Señor dice, esta manera de vivir tuya solo te va a traer dolor de cabeza y separación mía, no solo para ti, sino para tu familia. Porque si tú eres de las personas que vas a casa y dices, vaya tela con el hermano tal o la hermana cual, tus familiares que no vienen a la iglesia no querrán venir para no encontrarse con esos cristianos que tú estás criticando en tu casa. Qué importante es tener la boca cerrada, hermanos. Y si a ti te parece que algo no está bien, te lo comes con patatas fritas y mayonesa, que entra muy bien. Pero lo que tú pienses no le importa a nadie, y menos a tu familia. Y yo soy el primero que me tengo que callar. Yo soy el primero que en esto me tengo que poner freno. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mal de alguien, tú estás maldiciendo a esa persona. Cuando tú hablas bien de alguien, tú estás bendiciendo a esa persona. Así que no hables si no lo tienes claro. Y si vas a hablar es para bendecir, no para maldecir. El Señor nos llamó para bendición, no para maldición. ¿Estamos de acuerdo o no?
Esto es lo que realmente el Señor nos está enseñando. Ningún padre, humanamente hablando, envía a los asuntos delicados a su hijo que no es fiel ni es prudente. Ningún padre, humanamente hablando, va a enviar a los asuntos delicados de su casa, de su trabajo, de su presidencia, no va a enviar a aquel hijo que es problemático, que es desobediente, que es infiel. Pero Dios, sí, Dios usa a todos y a todas. ¿Os acordáis de un tal Jonás? ¿Era o no era infiel y desobediente? ¿Y lo sabía Dios o no lo sabía Dios? Y dice, Jonás, heme aquí, Señor, tú sabes que yo estoy dispuesto a todo. Envíame a mí, Vale, Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques. A Nínive no voy, Señor. Envía a otro. A mí me envía de aquí para Israel, de aquí para afuera envía a otro. No, Jonás, tienes que ir tú. ¿Y qué hizo Jonás? Se montó en un barco, se fue a Tarsis o Huelva, y iba de camino hacia España a ver los españoles. Y vino un temporal. ¿Y dónde estaba Jonás? En las tripas del barco. En las tripas del barco durmiendo. Y todos los marineros decían, ¿pero qué tienes, dormilón? ¿Por qué no te despiertas y le pides a tu Dios? Y dice Jonás, porque yo sé lo que yo he hecho. Yo sé lo que yo he hecho y yo no quiero pedirle porque sé cuál va a ser mi fin. Y se lo dijo, dice, hasta que no me lancéis al agua, el mar no se va a callar. Hermano, ¿no es verdad que muchas veces nuestra vida es así? Sabemos lo que estamos haciendo y decimos a los demás, y podemos pensar, yo soy mala influencia para esta iglesia, yo soy mala influencia para esta familia, yo soy mala influencia para esto y para lo otro. Y dice el Señor, por eso te he escogido. Porque yo voy a hacer de lo vil y de lo malo, de lo feo, de lo que el mundo no quiere, voy a hacer que mi gloria se manifieste. Y aquellos que se creen mucho y se rascan la barriguita y están aquí de teología y llenos de sabiduría, los voy a humillar. Y voy a traer, perdón por lo que digo, pero por eso estamos aquí. Porque nosotros, inconstantes en nuestras vidas, hablo por mí, pero creo que puedo hablar por muchos, inconstantes en nuestras vidas, súper desorganizados, desobedientes, infieles. Y llega un momento y dice el Señor, se acabó, ven conmigo y te haré pescador de hombres, te haré pescadora de hombres. Señor, yo soy indigno, Señor, tú no sabes quién soy yo. Si tú supieses quién soy yo, Padre, tú no me escogerías. Dice, yo sé quién eres. Yo sé quién eres y de dónde vienes y de dónde te he sacado. Por eso tú ahora me eres instrumento útil para llevar mi palabra a todos los lugares. Así que, hermano y hermana, te quiero animar que si te sientes como esta primera parte de la predicación, en la cual eres un poco desobediente, un poco nube que he llevado de un sitio a otro, esa ola que ahora está arriba y está abajo, que eres infructífera las cosas de Dios, alégrate, porque hoy es día de salvación. Hoy Dios te está dando otra oportunidad. Hoy Dios te está llamando. ¿Te está llamando a dónde? A sus filas. Para que puedas buscar su rostro y Él te dé un lugar y Él te dé otra misión. Porque a Jonás le dio una misión, la cual Jonás desechó y le dio otra oportunidad. Y dice, ahora Jonás, ¿estás preparado? Sí, Señor, ahora estoy preparado. Siempre que, no me pidas, venga, vamos. Y lo envió y lo llevó, también a medias, pero cumplió la voluntad del Señor. Quizás tú eres de los que ignoran la voluntad de Dios, porque ni siquiera has abierto la palabra del Señor, ni siquiera sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo vas a predicar a otros si ni siquiera tú y yo sabemos cuál es la voluntad para nuestras vidas? Ahí va. Si estamos pensando todavía en hacernos ricos, en tener casas, en tener cosas lo que a nosotros nos gusta, Señor, lo que a mí me gusta, para lo que yo he trabajado toda mi vida, lo que yo quiero conseguir. Y dice el Señor, pero no te enteras que eso te va a traer dolor de cabeza. No te enteras que todo lo que estás almacenando, ¿quién se lo va a quedar?
El tesoro que tenemos que hacer, dice el Señor, está arriba en los cielos, donde no entra ni el ladrón, ni la polilla, ni nadie, ni los asaltadores. Hermanos, todavía parece que hay en nosotros esa ignorancia por parte nuestra. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, conocemos cuál es la voluntad del Señor, pero parece que todavía nos gusta vivir en ese victimismo o en esa separación de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho un modelo de Dios y de ahí no salimos. Y estamos cerrados a toda invitación que Dios nos haga cualquier domingo. Mira, esto que yo te estoy diciendo ahora, si viniese un predicador de las naciones y te dice lo mismo, te lo ibas a creer. Pero como lo digo yo, no te lo crees. ¿Me entendéis? Si viene, no sé quién es el del momento, el Andrés Corson o Dante Hebel o cualquiera y te dice estas palabras, aleluya, el varón de Dios ha hablado. Pero como te lo dice fulanito de Ciudadela, pues no te lo vas a creer. Pero aquí el que está hablando es Dios. Y si no lo crees, mira la palabra. Continuamente Dios te quiere hacer feliz. Dios te quiere bendecir. El único que tiene que abrir la puerta eres tú. Y soy yo. Es una decisión personal de abrir la puerta y dejar que el aire de Dios, el viento de Dios, el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Y te inunde y te llene y se lleve todo lo malo. Y te dé vida y vida en abundancia. Vamos a abrir Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos del 1 al 11. Para ir terminando, voy a contar una historia. Cuando los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, comenzaban a predicar y a tener todas las cosas en común, empezó a salir la oposición y empezaron a salir los mentirosos, los ladrones y los falsos. Y esto está en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Justo antes vemos el título del otro episodio, que es todas las cosas en común. Los discípulos lo tenían todo en común. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendieron una heredad. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3 del capítulo 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Después apareció la mujer que no sabía nada de este asunto, pero podemos ver la misericordia de Dios como también le da una oportunidad de redención a ella. Y le dice en el versículo 6, y levantándose los jóvenes le volvieron y sacándolo le sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido o sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, mintiendo abiertamente. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, ¿qué es lo que vino? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que a partir de ese día muchos se tomaron las cosas un poco más en serio. Y muchos también dejaron de andar detrás de los discípulos y se volvieron atrás. Pero otros muchos se pusieron las pilas. Desgraciadamente, para seguir a Cristo, tenemos que vivir situaciones feas en nuestras vidas. Los que hemos decidido seguir a Cristo es porque antes hemos tenido un encuentro con el diablo en persona. Y hemos visto
Hemos visto cosas que no queremos volver a ver. Hemos hecho cosas que no queremos volver a hacer. Hemos dicho cosas que no queremos volver a decir. Y esta nueva vida que tenemos no la queremos cambiar por nada. Acuérdate lo que dice Apocalipsis. Hay de aquellos tibios que ni están fríos ni están calientes, porque a los tibios el Señor los vomitará. Bueno, esto es una llamada de atención que nos hace el Señor continuamente. Desde los primeros cristianos hubo mentirosos. Desde los primeros cristianos habían personas que atentaban contra sus propias vidas, haciendo cosas que no eran dignas delante de Dios. Pero eso no se le escapaba a los apóstoles o a los discípulos, ni a nosotros, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a hacer ver todo. Y ya se acabó, ya no hay más. A mí no me importa lo que hagamos unos contra otros. Dios va a poner cada cosa en su sitio. A mí me duele ver hermanos y hermanas que por una situación u otra dejan de asistir a la casa de Dios. Es muy doloroso, porque sabemos lo que conlleva el mundo. Sabemos lo que conlleva volver al mundo, vivir en el mundo. Un día fuera de aquí, un día fuera de sus atrios, un día fuera de su presencia, aunque digas que tú lees en casa y que tú oras, pero no es lo mismo. Mira qué bonito, hermanos, estar en comunión, estar juntos, sentir el amor de Dios en cada uno de vosotros. Cuando Amadeo, yo y Tamar practicábamos el viernes, estábamos así. Pero hoy el Espíritu te mete, como el soplo de Lucy, te mete ahí esa fuerza, esas ganas de hacer, y parece que eran otras alabanzas. ¿Por qué? Porque lleno del Espíritu Santo, uno se entrega a Cristo, sabiendo que Cristo está en medio de esta reunión con todos nosotros. Estaban entre ellos, pero no eran de ellos. Acordaos de estas palabras. Estaban entre ellos, pero no eran de ellos. Vamos acabando. Jesús fue claro. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso está en Mateo 12:30, que podéis leer en casa si queréis. La pregunta de hoy sería, ¿vale? Para ti y para mí. ¿Estamos recogiendo con Jesucristo o estamos desparramando nuestra vida por ahí? Porque a lo mejor sí, has conseguido lo que quieres. A lo mejor estás consiguiendo todos los propósitos, los proyectos que has puesto en tu vida. Pero ¿estás recogiendo para Cristo? ¿Estás creciendo para Cristo? ¿Has hecho el llamado a personas que estaban en tu entorno? ¿Tu familia se te está uniendo? ¿Las personas que están alrededor tuyo están conociendo de Cristo? ¿O solamente te interesas en tu propio yo, en tu propio ego, en lo material, en lo que estás consiguiendo en este lugar al cual hemos venido? ¿A por qué? Pregúntatelo tú. ¿A por qué has venido a este lugar? Pregúntatelo tú. Algunos ya hemos aprendido la lección, pero otros no paramos de aprenderla. Algunos necesitan caer 2 o 3 veces. Pablo cayó una sola vez y aprendió la lección. Otros tienen que caer muchas veces. Pero te aseguro que más vale 4 bibliazos bien dados que perder la vida eterna. Pasa que es muy triste tener una vida que solo no paras de caerte, pues, y te pones de pie, y otra vez te caes, pero toda la vida cayéndote. Por eso, hermano, estás desparramando lo que se te dio. ¿Qué es lo primero que se te dio? La vida. La vida es finita en este cuerpo tan bonito que veis aquí, que tenemos todos. Esta vida es finita. Esta vida es caduca. Desde que nacemos empezamos a morir. Tenemos la fecha de caducidad por ahí detrás de la oreja, digo yo. Ahí detrás de la oreja. Entonces, usando nuestras vidas para este mundo, estamos perdiendo el sentido de la vida que se llama Jesucristo. Lo segundo que se nos da son talentos que se convierten en dones en el momento que los traemos delante del Señor. Ahí fuera son talentos y conseguimos mucho dinero, si quieres, con el talento o no, pero aquí dentro lo que vas a conseguir es que una relación, una comunión con Dios insuperable. Y sabes que lo tuyo es para siempre. Y estás atesorando para el cielo. Y esto, muchos que lo usan aquí en el mundo, un día morirán y ya no lo usarán. Nosotros, dice la palabra, que seguiremos usándolo en el cielo. Esa es la promesa que tenemos en el Señor. Lo tercero que Dios te quiere dar y que las personas no sabemos distinguir son las visiones. Todos tenemos visiones, pero muchas veces nos centramos en las visiones de aquí abajo. Y como diría Santiago,
No seáis como aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal lugar y traficaremos y haremos dinero y después volveremos y venderemos. Y dice, necio, ¿qué sabes tú si mañana va a venir el Señor a pedir tu alma? ¿Y de quién será todo lo que has atesorado? Haz más bien tesoro en el cielo y no en la tierra. Y eso se nos tiene que volver a decir a nosotros, los cristianos, una y otra vez. ¿En qué futuro estás poniendo tus visiones? ¿En el futuro tuyo, de tus hijos, quizás? ¿De tu familia? ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Lo único que te preocupa? ¿O en las visiones que Dios está poniendo delante de ti? ¿Cuál es la visión para ti en Ciudadela? A ver, ¿lo tienes claro o no? Piénsalo. ¿Cuál es la visión para ti en Ciudadela? ¿Pasarlo bien? ¿Ir a la playa todos los días que puedas este verano? ¿Conseguir una habitación, un piso para ti solo, para ti sola? Y el Señor nos está diciendo, no, más bien tu visión que sea mirando hacia arriba. Que tus proyectos sean mirándome a mí. Y todo lo demás, ¿qué dice? Vendrán por añadidura. Cuando no busques eso que buscas, entonces te llegará. Y no sabrás cómo. Pero hasta ese momento no serás un buen administrador. Pero si me buscas a mí, dice el Señor, si buscas mi rostro, si buscas de agradarme a mí, todo lo demás, por lo cual quizás llegaste a este lugar, como yo hace 30 años, eso te será añadido a su momento. Pero ahora no te conviene. Si Dios te da lo que tú le estás pidiendo, ahora mismo posiblemente no te volveré a ver en este lugar. Muchos y muchas pasaron por aquí, consiguieron lo que querían y ya no han vuelto, perdiendo el sentido de sus vidas, diciendo y poniendo la excusa de que mi iglesia no está aquí, mi iglesia está allí, cuando eso es una faragia, una necedad. La iglesia es universal. El Señor de la iglesia está en todos los lugares. Y si tú vas a España, si tú vas a tu país, si tú vas donde sea, a cualquier lugar, aunque sea de vacaciones, tú te presentas delante del maestro. No delante del pastor, no delante de los hermanos, te presentas delante del maestro. Por eso, hermano, qué importante es tener estas cosas, una amplia visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es importante decir, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi ministerio? Yo sé que soy bueno ahí fuera en mi trabajo o en aquello que me gusta, pero dentro de tu casa, Señor, preguntaos qué estáis haciendo en la casa de Dios. Os responderéis vosotros mismos. ¿Qué estás haciendo tú por la obra de Dios? No, pero yo tiro folletos, yo hablo de Dios. No, no, no. ¿Qué estás haciendo tú en la casa de Dios? ¿Sabéis que los chiquillos es donde más ayuda necesitan y los que menos se les ayuda? Ahí a los niños, ¿lo sabíais? Mi mujer estuvo 20 años con los niños ahí dentro. ¿Y sabes qué me dijo el otro día? Dice, ahora estoy empezando a conocer la Biblia, porque por 20 años nadie me renovaba y me lo comí todo ahí dentro. Sin embargo, nadie quiere entrar con los niños. ¿Y a limpiar la casa de Dios? ¿Quién quiere venir a limpiar la casa de Dios? Ya la limpiará el Espíritu Santo. Yo vengo y está limpia. Yo me siento en el lugar de siempre, me voy y a mí no me importa un pepino lo que se diga o se haga. Hermanos, ¿realmente esa es tu visión? ¿Esa es tu visión? Conseguir y tener y hacer y abandonar las cosas de Dios, porque no es solamente abandonar la Biblia, la oración, las reuniones, sino, hermanos, hermanas, estoy viendo que hay mucha carga sobre unos pocos. ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué puedo ayudar? Hay personas que en años no han hecho nada en este lugar. En años. No han hecho nada. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quejar por esto? No, ellos sabrán. Yo lo que sí os puedo decir, que bendecir, hacer para la obra, trae beneficio. Dios añade, pero no tenemos tiempo para la obra. Estamos demasiado ocupados en lo nuestro. ¿Por qué os estoy diciendo esto? ¿Por qué hace falta personal? No hace falta personal. Gracias a Dios estamos suplidos. Pero Dios quiere contar con todos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Empezando a ser fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Pero no, queremos ser en lo mucho. Queremos salir ya predicando. No, no, hijo, no. Así no funcionan las cosas. Y menos para el Señor. Porque el Señor conoce los corazones. El Señor conoce los corazones. Y gloria a Dios que siempre nos corrige. Por eso, hermanos, escogidos para la obra, sí.
pero dejándonos usar siempre por el Espíritu Santo. Si tienes una visión esta tarde, hoy, si la estás teniendo ahora, no endurezcas tu corazón, ponte en las manos de Dios. Yo me acuerdo hace 20 años, cuando 21 años comencé, o 22, aquí a reunirme, congregarme en Ciudadela, y al año Paco Tristán me dijo: mira, Miguel, como veo que has venido 2 domingos seguidos, ya es un éxito para muchos cristianos, ¿verdad? Venir 2 o 3 domingos seguidos. Como has venido 2 o 3 domingos seguidos, te voy a dar la llave de la iglesia para el día que yo no pueda, tú puedas venir. Antonia en ese tiempo limpiaba la iglesia, me acuerdo, por lo tanto estaba todo cumplido en ese aspecto, no había ningún problema. Y me acuerdo que mi reacción ante Paco fue: no, yo no quiero llaves de ningún sitio. Pensé, porque ya no me la va a descolgar nunca. Ya me voy a colgar la llave y se va a quedar para siempre. Hermano, cuando yo volví a casa, no sé qué me dolió más, haberle dicho que no o hacerme esta pregunta: ¿de verdad estás yendo a la iglesia? ¿Para qué, Miguel? Si no te vas a comprometer a las cosas de Dios. Desde ese día que me dio la llave, aún la tengo colgada en el llavero, para la gloria de Dios. Y me siento que el día que no hago, estoy fallando a Dios. Y me siento que el día que no estoy dispuesto para la obra, estoy fallando a Dios. Os animo, hermanos, a que, como esos hombres ayudaron a Salomón a construir el templo de Dios, como esos discípulos ayudaron a Jesús a que el reino de Dios se expandiese por todos sitios, de la misma manera nosotros podamos formar una iglesia de verdad, un equipo de verdad, unos hombres y mujeres dispuestos para la obra, humildes, pero no para lo que tú quieras hacer, sino para lo que Dios te imponga en ese momento. Y lo primero que yo te invito es que asistas a las reuniones, que te formes, porque una persona no formada no se puede usar. Una persona que no conoce la voluntad de Dios y que no conoce ni siquiera un poquito de la Biblia, no puede ser usada por Dios. ¿De acuerdo? Otra cosa es que tú no quieras, pero lo que tienes que hacer es formarte. Lo que tenemos que hacer primeramente es formarnos. Por eso te quiero dejar este reto en tu corazón. Esta prueba que solo tú puedes pasar. Y ya verás, hermano, que en el momento que entras a bucear en la palabra de Dios y quieres más, y te quieres formar, y quieres servir, y más lejos se queda el mundo, y más atrás se queda el mundo. Y lamentablemente muchos de nuestros hermanos y hermanas que decidieron apartarse y vivir una vida a medias con el Señor, acabaron ¿dónde? En el mundo. ¿Y dónde están estos hermanos? Sufriendo, y te lo aseguro que están sufriendo. Porque el no estar en la casa de Dios es doloroso. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu palabra es efectiva, Señor, y llega a cada corazón. Y sabemos, Señor, que tú quieres el bien para nosotros. Y sabemos, Señor, que todo lo que tú haces, Padre, en el momento que abres tu boca, Señor, para hablarnos, es para dirigirnos, para darnos entendimiento y sabiduría, para darnos dirección, porque quieres que estemos contigo, Señor. Principalmente, Padre, nos llamaste para que fuésemos tuyos y para que, siendo tuyos, podamos llevar tu palabra a todos los lugares y muchos te conozcan, Señor. Pero a veces somos impacientes, Señor. Somos impacientes y nos aceleramos y sacamos nuestras propias conclusiones, los dones que queremos, los que a nosotros nos convienen o nos da la gana, las manifestaciones que a nosotros nos convienen o nos interesan. Pero no es así, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, como hemos dicho antes, un corazón contrito y humillado. Ese tú no lo vas a rechazar nunca, Padre. Por eso, Señor, estamos delante de ti. Sabemos que no paramos de fallarte todos los días, pero eso aún nos tiene que dar más fuerza, más vitalidad en el Espíritu para buscarte. Te pido por todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, por todos los que tienen un corazón de discípulo, todos los que quieren seguir aprendiendo, todos los que dicen: hoy he aprendido algo. Y te pido por aquellos también, Señor, que no quieren aprender, que tienen el corazón cerrado, los ojos cerrados,
porque también nosotros en un tiempo hemos sido así, Señor. Por eso te pido perdón por la dureza de nuestros corazones y te quiero presentar delante de ti cada familia aquí representada. Te pedimos por ellos, por ellas, padres, hijos, hermanos, maridos, mujeres. Señor, todas las cosas las ponemos en tus manos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.